clases virtuales acerca de la temática de control electrónico del sistema HEWI. Han de recordar ustedes que vimos anteriormente la parte hidráulica de combustible y la parte hidráulica de alta presión de aceite para el control de la inyección. Es decir, eso es un sistema HEWI, como uno lo conoce, o como otros le dicen HEWI. Ahí ustedes indistintivamente sabrán que el acrónimo es HEUI. Entonces, vamos a comenzar hablando del resultado de aprendizaje para nuestra clase. Describir las funciones que la SM, el Electronic Control Module, o puede ser PCM, Powertrain Control Module, realiza en el control del motor diésel con sistema HEUI. Y analizar el funcionamiento de los sensores del motor diésel con sistema HEUI. Veamos en nuestro primer esquema la unidad de control electrónica del motor. Fíjate bien que la imagen que estamos observando ahí es como una radiografía de la PCM o de la computadora del motor que gestiona la parte electrónica del motor HEWI. Entonces, tiene cuatro áreas principales. Quiero que tú las veas para que haya un máximo rendimiento del motor y asegurar un rendimiento máximo en este y control sobre normas de emisiones de gases. Se ha decidido que una unidad de control o computadora pueda gestionar todo lo que es la parte del combustible, el aire, la combustión como tal, para que cumplan con las normas de emisiones a nivel internacional. Recuerda que el diésel genera mucho azufre y carbonía que puede dañar la salud de las personas y que además de eso contamina mucho el medio ambiente. Entonces, quiero que analicemos un poquito la unidad de control. Tú puedes observar que tenemos cuatro grandes áreas. La primera se llama es regulador de un voltaje de referencia. Poco a poco te voy a ir explicando qué hace cada uno de ellos. Tenemos un acondicionador de entradas, el cual va a amplificar una señal análoga a digital, es decir, lo va a convertir de una señal análoga a digital. Tenemos una microcomputadora en el interior de la misma computadora formada de tres partes principales, cuatro partes principales, el microprocesador, y aquí te aparecen tres memorias, las cuales ya vamos a hablar, y las output drivers, que son el control de accionadores. Aquí están las grandes cuatro áreas de esta unidad de control electrónica del motor. Primero, comencemos con el voltaje de referencia. La computadora siempre va a recibir un potencial, sea bajo ignición o sea directo, potencial positivo, para que ésta pueda operar y va a tener varias derivaciones a masa o tierras para que ella como unidad de control electrónica funcione. Entonces ella va a recibir el potencial de la batería. Todos sabemos que si el motor está trabajando, ese potencial se puede incrementar entre 13.1 voltios a 14.1, 14.2. Te recomiendo que siempre revises el estado de la regulación de carga, porque si el voltaje que se está suministrando es demasiado, podemos dañar la computadora. Imagínense que tengamos una carga de 16 voltios, podríamos afectar a esta computadora. Entonces te recomiendo tener tu sistema de carga en buenas condiciones. Entonces, volviendo a la temática, la computadora va a regular a través de componentes electrónicos un voltaje de salida que lo va a enviar a los diferentes sensores. Es decir, eh, te quiero explicar, un sensor es un dispositivo electrónico que se va a encargar de convertir toda magnitud física, ya sea presión de un fluido, líquido, gas, puede medir la masa de un fluido, también puede medir, eh, como te digo, la temperatura de ese fluido, todas las magnitudes que tú te imaginas que has visto alguna vez en física o en ciencias naturales acerca de los fluidos, porque en el motor tenemos muchos fluidos, aire, refrigerante, combustible, aceite motor y así sucesivamente. Todo puede estar hasta en el vehículo, sistema de frenos, sistema de dirección asistida. Entonces todo aquello que tenga un fluido, ya sea líquido o gas, se puede controlar, se puede
convertir esa magnitud física increíblemente a través de este dispositivo electrónico en una señal análoga de voltaje o una señal digital. Es decir, un sensor es ese dispositivo. Increíblemente, a través de técnicas de electrónica, utilizando semiconductores, eh, con puertas, ¿y qué más te puedo decir? Es bien amplio esto. Pues van a convertir toda magnitud física en una magnitud eléctrica. Entonces, ahora va a brindar ese voltaje de referencia a cada uno de los sensores. Te quiero pedir que no te cases con 5 voltios. O sea, que yo te estoy mencionando 5 voltios. Puede ser 4,99, puede ser 5,1. En otras nomenclaturas se ha visto que pueden ser 7, 6, 8, 9, 12 voltios, pero para nuestro punto de referencia vamos a llamar el voltaje de referencia 5 voltios. Recuerda, la computadora lo proporciona hacia los sensores. Continuemos. Mira, ahora tenemos el acondicionador de señales. Es decir, hay un sensor que va a recibir un voltaje de referencia para operar y este va a enviar de nuevo o va a enviar una información a la computadora diciéndole de la condición de esa magnitud que está midiendo. Eso va a llegar a un amplificador, a un acondicionador de entrada. Es decir, este amplificador va a tratar de convertir ese lenguaje análogo en un lenguaje digital para que el microprocesador pueda entenderlo. Porque la computadora entiende el lenguaje 0, 1, 1, 0, altos, bajos, un lenguaje binario, o ya avanzó más para entender no solamente un lenguaje binario, pero en estos motores la computadora solo entiende un lenguaje binario. Es decir, necesito que esa señal análoga que está entrando con multiplicidad de valores, infinitos si es posible, de voltajes, la computadora lo logre entender. Por eso, este acondicionador de señales se va a encargar de que el lenguaje que le manda el sensor a través de señal análoga eléctrica va a convertirlo en una señal digital para que se pueda procesar en la microcomputadora. Ahora, fíjate bien lo que viene a continuación. El microprocesador va a almacenar las instrucciones de operación. Ojo con esto. Mira, aquí tenemos tres tipos de memoria en realidad. Este microprocesador va a captar o va a recibir la señal del acondicionador de señales para que él lo compare con una memoria en su interior. Este microprocesador, cuando esos valores estén lejos de la realidad que han sido programadas en ella, va a proporcionarnos unos códigos llamados DTC si las señales de entrada u otras condiciones no cumplen con los valores esperados que están en una de sus memorias. Entonces, para comenzar a entender sobre las memorias que están en la microcomputadora para que se pueda procesar esa información análoga y convertida en digital, vamos a hablar de la memoria de solo lectura. Esta memoria almacena tablas de calibración, estrategias de operación, familias del motor, operación del vehículo, opciones del vehículo, modos de advertencia. Es decir, que en una de estas memorias, yo te voy a señalar la de en medio, es una memoria ROM. Es decir, que aquí está grabada la información de cada sensor. Creo que me entiendes. Te voy a poner un ejemplo. Hay un sensor que se llama ICP. Ese sensor llamado ICP lo que va a hacer es captar la presión en el riel de alta presión de aceite y se lo va a enviar a la computadora y va a llegar al acondicionador para que éste pueda enviarlo a una memoria llamada memoria RAM, que ahorita la vamos a ver, porque la memoria RAM va a almacenar esos datos y a través de la memoria ROM, que es donde están grabados los datos que deben de existir. Imagínate que en marcha mínima en la ROM ha sido grabada que la presión de control de inyección convertida en voltaje es de 0,8 voltios y en la memoria RAM se ha grabado a través del funcionamiento en ese instante del motor 1,5 voltios. Entonces va a haber una incongruencia entre lo que ya tiene en la ROM y lo que aparece en la RAM.
Va a haber una comparación. Para ir entrando en detalle, mira, aquí te dejo lo que es la memoria RAM, una memoria de acceso aleatorio, una memoria en donde va a almacenar datos que están cambiando. Tú apagas el motor, lo enciendes al día siguiente, los datos van va a cambiar según la condición de la temperatura de ese aceite, del momento que estés probando, en qué condiciones de operación, de exigencia vas a tener el motor, carga, subir una pendiente, bajar una pendiente, arrancarlo y acelerarlo en vacío. Todos esos términos nosotros los manejamos y espero que tú también. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si el ICP le está diciendo a la computadora, mira, ahorita en marcha mínima el motor tiene 1.5, viene la computadora en su memoria, va a empezar a captar, y va a decir, ok, debería tener un voltio o punto 8 y me está mandando en la memoria RAM los datos aleatorios que son de 1.5. Entonces, cuando se da cierta cantidad de ciclos de trabajo ya establecidos por el fabricante, la, el microprocesador va a hacer una comparación entre estos dos porque han persistido esos datos incongruentes y va a mandar esa información hacia la memoria CAN, una memoria de almacenamiento activo. Es decir, que como no coinciden los datos entre ambas memorias, va a mandar un código de fallas a la memoria CAN y esta a través de la computadora va a encender la luz del check engine o del mil y ahí vas a tener que llevarlo al taller o solucionar tú en ese caso el problema que ha aparecido cuando se han cumplido los ciclos de trabajo para que ese código aparezca. Ahora bien, te quiero comentar que en la memoria ROM no se pierde toda la información. Actualmente hay muchos técnicos que andan en muchos países cambiando los parámetros de esta memoria. No te recomiendo que lo hagas en mi punto de vista, a no ser que hagas un backup y quieras mejorar. Hay fabricantes que te permiten cambiar esos datos en la memoria ROM como Caterpillar, pero yo te recomiendo si vas a hacer un cambio en la programación de la ROM, haz un backup por si no te funciona, puedes recuperar la información y no deteriorar tu computadora, pues que estas son muy caras nuevas y cuando las consigues usadas sin garantía eléctrica, pues no bajan de unos cuantos dólares. Ahora bien, esta memoria no se pierde a no ser que, como te digo, hagas un proceso de programación, pero aunque tú quites la llave de ignición, tú desconectes la batería, no se pierde. Esto de la memoria RAM sí se van a perder, al igual como aquí te estoy diciendo que sí se puede perder la información aquí en la CAN, si se sufre una pérdida total de energía la computadora. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro tema, yo quiero que te recuerdes. Un sensor recibe un voltaje de referencia, él envía, en respuesta de la magnitud física a analizar, envía una señal eléctrica análoga o digital y esas se comparan en las memorias. Ok, cuando todo está en orden, que lo que está en la memoria ROM coincide con lo de la memoria RAM y no hay código de falla, la computadora a través de estos transistores va a empezar a controlar accionadores. ¿Qué son los accionadores? Pues son todos aquellos dispositivos que van a recibir una señal eléctrica, van a recibir un potencial para trabajar. Pueden ser motores eléctricos, pueden ser válvulas, pueden ser solenoides, eso podría ser. Y te voy a poner un caso. La IPR, que es una electroválvula para controlar la presión de control de inyección en el riel, que estuvimos analizando la otra vez en el diagrama hidráulico. La computadora va a controlar, ya sea positivo o negativo, ya vamos a ver unos diagramas en donde ella controla los negativos de esa válvula. Entonces, a través de transistores, es decir, con un bajo potencial se excita la base, la alimentación que viene del accionador o actuador llega al colector y se aterriza en el emisor y empieza a ciclear. Pone tierra, pone tierra, quita tierra y eso es un ciclo de trabajo para esta válvula. Entonces, veamos qué tenemos acá. Ojo, voy a poner una información que espero que tú la puedas ver. Si no la ves, pues discúlpame. La imagen tal vez no se vea muy bien, pero aquí está nuestra válvula, mira. Injection Pressure Regulator. Dice que está en la parte superior del motor y
quiero que observes una cosa. Es una simbología de una electroválvula. Lo voy a acercar un poquito, o de un imán. Mira, tiene dos líneas. Entonces vamos a seguir esta. No me interesa este nodo. Sí me interesa que tú veas que yo vengo acá al PSM Power Relay. Es decir, para que nos pongamos un poquito al tanto, observa, mira. Aquí tenemos algo que dice Hot and Run or Start, el switch de ignición a través de un fusible de 20 amperes es suministrado constantemente voltaje, llega a un diodo de potencia, la PCM, pasa por una bobina de un relé o el área del circuito de control de un relé y se deriva más. O sea, es decir, de que yo pongo ignición esta bobinita del PCM Power Relay se va a derivar a masa, generará un campo magnético y empieza a trabajar la parte del circuito de control del relé. Este es un relé de 4 terminales. Y mira, aquí hay un voltaje, una línea amarilla. Viene de un fusible que está todo el tiempo conectado desde acá. Es decir, yo tengo que ponerle llave on para que la alimentación desde este fusible fluya y energice la bobina y se deriva masa y se genera un campo magnético. Por lo tanto, cierra estos contactos y la alimentación que está directa desde un fusible que está aquí en esta postura, en esta posición, va a llegar y se va a pasar al otro terminal. Para recordarte, terminal 85, terminal 86, terminal 30 y terminal 87 de un relé. Entonces, esa alimentación va a llegar positiva hacia la válvula reguladora de presión. Y si tú sigues esta yellow red, o sea, una línea amarilla con rojo, te vas a dar cuenta de que va, lo voy a reducir, y mira, va al número 11 de nuestro diagrama. Veamos para dónde llega esa línea. En esta imagen vamos a ver la número 11, mira, una yellow red continúa y va a llegar a la IPR, es decir, que la computadora a través de un transistor, porque aquí dice Powertrain Control Module, módulo de control de potencia, controla caja y controla motor, gestiona caja, automática y motor, lo que va a hacer es poner y quitar tierra, poner y quitar tierra constantemente. Está trabajando aproximadamente a 410 Hz, es decir, 410 veces o ciclos ocurre que se conecta y se desconecta 410 veces en un segundo. Imagínate qué rápido es que si tú lo vas a medir con tu multitester en esta línea vas a encontrar, o sea, un potencial o no vas a hallar potencial, dependiendo de cuánto tiempo sea el ciclo de trabajo de esa válvula. Entonces la computadora va a controlar a través de un transistor que va a estar ubicado aquí a ese accionador. Pero ¿cómo lo va a hacer? Mira, aquí está, necesita la información de este sensor. Este sensor se llama Injection Control Pressure Sensor, es un sensor de presión del control de inyección. Y mira, aunque parezca que fuera un potenciómetro, no es un potenciómetro, en realidad Ford ocupa esta simbología y vamos a respetar eso. Quiero que observes esta línea roja que voy a seguir yo aquí. Mira, sigo acá, me voy por aquí, no me sirve de nada, voy a este lado y mire, dice Signal Return. Esa línea, por lo que estoy viendo, es una señal de retorno a la computadora. Ya te voy a decir cuál es. Observa esta otra línea que tiene el sensor. La vamos a seguir hacia arriba, la vamos a seguir hacia arriba y mire, Vref, o sea, voltaje referencia. Esta es el que viene del regulador de voltaje en el esquema que estábamos viendo. A través de esta línea, café con blanco va a llegar hacia el sensor. Esa línea se va a derivar a más a través de esta conexión de una gris con rojo. El sensor, esto lo hace para que su chip funcione internamente y cuando capte los diferentes cambios de presión donde ella esté expuesto ese sensor, va a enviar un voltaje análogo a través de esta línea. Mira, la línea celeste con o light blue con rojo, lo va a mandar hacia dónde, aquí se mira negro, ¿verdad? Hacia dónde, hacia la computadora ICP al controlador va a llegar a lo que es el acondicionador de señales, el input driver. Recuérdate
que en este caso esto se le llama sensor envía información de presión de control de inyección, computadora gestiona y analiza todo el procedimiento, todo el proceso de esa señal análoga la convierte en digital, ve si está entre los parámetros para controlar un accionador, o sea, hay una entrada a la computadora, una salida, una caja, eso se conoce como caja negra, hay una entrada, hay un procedimiento, un proceso, una salida y después hay una retroalimentación. Esto ocurre también en la fase electrónica. A esto se le llama closed loop, es decir, un circuito cerrado, un bucle cerrado, eh, un lazo cerrado. Un sensor informa de una magnitud física. La computadora analiza y administra esa información para controlar un actuador. Y el ciclo se va cerrando, cerrando y cerrando. Cuando uno de esos elementos falla, pues hay diferentes formas de tratarlo. Espero te haya gustado esta clase y estoy para tus comentarios. Cuídate mucho y Dios te bendiga.